Y nos acompaña en estudio la exdiputada, también ex procuradora Ana Matilde Gómez, quien queremos pues darle esa cordial bienvenida por acompañarnos desde muy temprano también y dentro de su agenda pues abrir este espacio para conversar de muchos temas interesantes que se encuentran en nuestro país. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gusto saludarte. Así es, un gusto compartir con usted nuevamente y queremos iniciar con el tema de la alerta Amber. La semana pasada todo Panamá ha estado muy pendiente con el caso de este menor de edad, Juan David, que lamentablemente pues ha perdido la vida, pero vimos pues en escenario a una madre totalmente angustiada que utilizó todos los recursos que ella pudo utilizar desde redes sociales, medios de comunicación, clamando por un apoyo por parte de las autoridades, pero hay pues protocolos. Usted fue procuradora de la Nación. ¿Cuáles son esos protocolos que tienen que seguir las autoridades cuando se dan este tipo de denuncias? Sí, bueno, lo primero decirte que en la época en que a mí me correspondió el gran privilegio de ser procuradora no existía la alerta Amber. Exacto, es recién. La alerta Amber, que no es de reciente creación en América Latina, particularmente nace en los Estados Unidos en la década de los 90, y Amber es por el nombre de la niña de Texas, etcétera, etcétera. Este sistema, que es una herramienta, no existía. Tú recordarás un caso muy sonado, el caso de la niña Mónica. Nosotros no teníamos una herramienta como esta, teníamos que ir a los mecanismos tradicionales de investigación, incluso para ver si había salido de las fronteras, cómo ubicar a otros estamentos policiales que tienen redes internacionales, ¿no? Así que eso es reciente. Los protocolos actuales, obviamente, han variado y principalmente es el Ministerio Público el que tiene esa potestad de revisar y saber cuándo se llama a la alerta. Sin embargo, yo creo que algo que hay que entender o tener muy claro es que la alerta no es una solución, la alerta es solo una herramienta. Evidentemente hay otros mecanismos de investigación tradicional que nunca van a pasar de moda, y es allí donde uno comprende el clamor de la madre, de decir: yo estoy anunciando que la tarjeta del metro de mi hijo se está usando. Creo que incluso eso ayudó a poder ubicar al menor, que digo, aquí hay dos tragedias. Una sociedad que está descompuesta y es lo que debemos revisar. O sea, no solo un menor que pierde la vida a 16 años con sus discapacidades, sino otro menor que le quita la vida. O sea, dos vidas perdidas. Entonces, claro que uno quiere que haya justicia, pero uno quiere que se revise también qué está pasando en la sociedad. Más allá de la inoperancia que se ha podido salir a explicar, y uno puede comprender la frustración de la ministra, su sentimiento de impotencia, uno diría que cuando hay de por medio la vida de un ser humano, la víctima, en este caso los sobrevivientes, que son víctimas también sus padres, claro, no escuchan nada de presupuesto y de falta de conexión y de que se aprobó políticamente. Eso en este momento resulta insustancial frente a la pérdida de una vida humana. Entonces, evidentemente que el llamado es a revisar los mecanismos, que el Ministerio Público nos diga cuáles son esos protocolos actuales, si tienen que ver incluso con la Ley Integral de Protección que se ha aprobado recientemente también, y que vean que en estos casos, yo creo que siempre al principio, y eso sí desde la época en que estuve allí, hay ciertos criterios que algunos investigadores siempre hemos amparado, y es que es preferible gastar recursos y que resulte que un menor se evadió y tú gastaste el recurso, a que no sea un evadido, a que no sea un problema temporal y que esté en riesgo la vida de alguien. Es mejor gastar el recurso y que no habría que haberlo usado, a que no lo uses por algún tipo de precaución de recurso y que de por medio esté la pérdida de la vida humana. Y en este caso quería aportar que, si bien es cierto, la madre hacía énfasis en todo este movimiento a través de la tarjeta y demás, ella mencionaba también que pues como que no le prestaron mucha atención, sobre todo por la edad del menor, al considerar lo que usted dice, pues que se trataba, supuestamente, según ellos, podían considerar de una evasión. Y pues vimos que aparentemente habían otros puntos dentro de esta desaparición
desaparición de este niño. Creo que pues están llamados entonces a realizar los correctivos necesarios para que no se vuelva a repetir este caso. Es correcto, y enhorabuena a la investigación de la Defensoría del Pueblo, porque si bien no tiene una capacidad punitiva, va a tener la posibilidad de advertir al Estado dónde están sus fallas y si se violaron aquí derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, a darle protección a una familia que fue ante las autoridades y tocó la puerta. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Esa revisión va a ser muy importante. Tristemente, como uno dice coloquialmente, ha tenido que morir una persona para poder que uno salga a decir que el mecanismo no está funcionando o es inoperante, pero lo que le corresponde al Estado es hacer lo que tenga que hacer para que la herramienta funcione. Estas modificaciones o esta reactivación, porque si bien es cierto, vimos a la ministra pues mencionando que hay muchas falencias dentro del mismo proyecto, pues ¿cómo se podría reactivar? Sí, bueno, lo que ocurre, lo primero que hay que reconocer es que una ley puede que no sea buena, pero es ley de la República. Okay. Entonces no les he dado al funcionario nunca evaluar si su aplicación depende de que sea una buena ley o una mala ley. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese es el instrumento que está vigente, lo tienes que aplicar. Las deficiencias las tienes que salvar. Si hay cosas que corregir, tú mismo presentas la iniciativa o te reúnes con quienes hay que hacerlo para presentar la iniciativa o las iniciativas necesarias para mejorarla. Pero no se le puede decir al ciudadano que paga impuestos, que depende del Estado, en este caso, porque es un tema que tiene rango constitucional, la protección de la vida, la honra de los ciudadanos, etcétera. Ese rango constitucional no se puede, ese deber constitucional no se puede salvar sobre pretexto de la inoperancia, porque no están las conexiones hechas, porque no hay el presupuesto. Ya le digo, todo eso es comprensible para cualquiera que no sea la víctima. A la víctima no se le puede dar como respuesta que no había presupuesto. Así es. Por otro lado, y en otro tema también, ¿qué opinión le merece la solicitud tanto del expresidente Cortizo como del ex vicepresidente de pues solicitar esa juramentación en el Parlamento Centroamericano? Sí, bueno, mire, es lamentable. Ambos entran por derecho propio, sin embargo no deberían activarlo, porque si ellos están conscientes, si fueran conscientes de que no hicieron absolutamente nada indebido, pero ya saben que hay denuncias, o el otro se las huele que vienen, no deberían ir a refugiarse a un sistema que le garantiza procedimientos más complicados para que la ley pueda encontrar la verdad. Sabemos que no es que hay impunidad desde el punto de vista de que no es que es imposible investigarlos, pero van a complicar más el procedimiento y harán como el otro también, sin vergüenza, que después, cuando ya la ley los alcanza, entonces renuncian al Parlamento. Entonces realmente lo que han hecho es, siguen los presidentes que se refugian en el Parlacén para evadir la justicia de manera fácil, rápida o expedita, están desvirtuando lo que es un mecanismo de integración, que a la larga, por ese tipo de acciones y otras que no se han realizado, han demostrado ser ineficientes, ineficaces, inoperantes frente a una región que tiene una realidad que bien merecería la integración más allá de SICA y SIECA, tener otros mecanismos, otro espacio de integración que permitiera debatir temas tan importantes políticamente como la migración irregular que se está dando a lo largo del territorio, el tema del agua, el tema del calentamiento global con las manifestaciones de cambio climático que están produciendo desplazamiento forzado de personas también y que está trayendo crisis en la región. Es decir, hay una serie de realidades sociopolíticas que debieran ser debatidas en esos escenarios, que en realidad no se está haciendo, y lo que ha terminado es que lo que más rabia da, más coraje da, es que hay que darle la razón al mismo, este señor que dijo que era una cueva de ladrones, porque ellos mismos han sido los que nos han robado y se han ido a refugiar allí. El presidente Mulino mencionó pues que era complicado sacar a Panamá del Parlacén por algunos protocolos existentes. ¿Usted piensa que debemos permanecer todavía o se deben hacer pues los pasos necesarios para la salida? Bueno, hay que revisar la situación porque evidentemente el tratado constitutivo, es decir, el documento internacional a través del cual somos parte, no tiene un mecanismo de salida. Al no tener allí una cláusula que permita cómo se protesta el documento, cómo se sale del documento, habrá que ir a las normas de derecho internacional general.
Sin embargo, lo que duele es que ninguno de los que ha llegado ha intentado transformar el mecanismo desde dentro para reformarse. Y en cabeza de Nicaragua eso no va a pasar ahora tampoco, porque precisamente es un espacio prácticamente de impunidad. Entonces, si bien yo creo en la integración, mecanismos de integración son importantes, Panamá dentro de un bloque, y que Panamá tiene la gran ventaja, que por su posición geoestratégica puede pertenecer a varios bloques, y podemos mirar hacia el sur, podemos mirar hacia el norte, podemos mirar al Caribe. Nosotros en Centroamérica, como centroamericanos, individualmente no somos nada frente al mercado europeo, frente al mercado asiático o frente al mercado del norte, pero podríamos como bloque tener una fuerza importante. Eso no se ha desarrollado como debería hacerse. Entonces yo sí creo que ya frente al desgaste y lo que ha habido, amerita que se empiecen a dar los pasos necesarios, cualesquiera que ellos sean, para que Panamá active, por lo menos llame la atención de por qué se quiere salir del Parlacén y que lo haga, que haga una protesta pública, enérgica, fuerte y que vea los antecedentes de prácticamente nosotros tenemos la lista de los más buscados. Eso no parece lista de candidatos, sino lista de más buscados que se refugian allá. También por otro lado, ya han pasado más de 100 días, pero queremos que usted haga su evaluación de estos primeros días del presidente José Raúl Mulino de haber llegado al poder. Sí, bueno, creo que ha sido un periodo interesante porque ha tenido cosas positivas y algunas cosas preocupantes. Creo que no todo se puede cuestionar, tampoco todo se puede aplaudir. Yo creo que diría que positivo podemos ver el hecho de cómo Panamá empieza a recuperar su imagen internacional de cara al nombre que nos merecemos, a la posición que nos merecemos, desde el punto de vista que no somos un paraíso fiscal. Esa recuperación de la imagen o de la reputación del país es importante para la calificación de riesgo que impacta directamente la posibilidad de la atracción de inversión extranjera directa y que eso va a repercutir en la posibilidad de mejorar en la economía del país. Así que eso lo veo muy positivo. Eso también yo diría que le sumaría otro elemento positivo, como Panamá o como el presidente José Raúl Mulino ha visualizado el problema de la crisis migratoria, haciéndole comprender tanto a los países que expulsan como al país destinatario o los destinos, la importancia que es para ellos contribuir en el alto costo que Panamá como país de tránsito está pagando desde el punto de vista ambiental, sanitario y de seguridad, el alto costo que Panamá está pagando al garantizar la seguridad de todos los migrantes irregulares. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con su visión. Panamá no puede seguir siendo cómplice de un negocio criminal tan terrible como es la trata, el tráfico, y que el narcotráfico y otras actividades propias del crimen organizado están logrando colonizar en un drama humano como la migración. Y esto lo ha logrado también con estos viajes que ha realizado en tan poco tiempo, pero han sido contundentes, como usted menciona, pues hablar de Panamá para que sea eliminado de estas listas discriminatorias y de esta migración todavía no irregular. Ha sido tan contundente porque no estamos eliminados del todo y vamos a ver cómo reacciona Francia. Pero se ha enviado el mensaje. Pero se ha enviado el mensaje, como usted bien dice. Yo pensaría que en las Naciones Unidas se pueden mandar mensajes todavía mucho más contundentes respecto a temas mucho más profundos. Sin embargo, se hizo una alerta que es importante. Me preocupa un poco el tema, la convocatoria de la Caja del Seguro Social combinada con la discusión del presupuesto, porque uno se preguntaría si este traspié que ha dado la presentación del primer presupuesto del ministro Felipe Chapman y del gobierno, porque no es la responsabilidad de él sola, si esto ha sido casual o esto ha sido intencional para dejar en evidencia algunas fallas y poder lograr un objetivo mayor. Todavía la estrategia no la logro descifrar. Sin embargo, es casi increíble que con los técnicos y la experiencia que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque el ministro sea nuevo,
no sepa que no podía presentar un presupuesto violando leyes fundamentales que son leyes sustantivas. Y sobre todo también con el informe que presentó la Comisión de Presupuesto, un informe de más de 9 páginas donde ellos mencionan el por qué no podían pues continuar con esta discusión. Creo que, como usted dice, no solamente es el ministro, son técnicos que están alrededor de él que también tienen conocimiento por su amplia experiencia. Es que el informe lo que hace es dejar en evidencia las grandes falencias de la presentación del presupuesto, que todos nos fuimos a aplaudir el hecho de que rebajaba en una cantidad importante, sin embargo otros decíamos, pero ¿por qué solo en inversión? Sí. ¿Por qué en funcionamiento no ha habido las rebajas que pensábamos? Y luego cuando presentan el segundo, todavía se insiste en violar una conquista social, porque la ley de educación o la ley del 7%, que incluye toda cultura, deporte, educación, y en educación todas las entidades educativas, o sea, no es directamente al Ministerio de Educación nada más, y uno lo que se pregunta es, ¿por qué la insistencia? Si tú quieres cambiar la ley, te tienes que enfrentar al hecho de cómo se alcanzó la conquista social. Si no hay una ejecución, explica que no hay la ejecución, pero no violes la ley. Pero también está la ley de responsabilidad social fiscal. Entonces, cuando hay que debatir apurado la ley de responsabilidad social fiscal, su reforma, para poder subir el rango del déficit que aprobado o el permitido, para poder que se apruebe el presupuesto. Entonces, todo eso se da en un ambiente. Desde su experiencia como diputada, ¿qué puede pasar con estas propuestas que están en la Asamblea? Miren, en la Asamblea nada es predecible. Algunas cosas son de funcionamiento, pero hay cosas que pueden sorprender. Digo, eventualmente pudiera ser que el presupuesto no se debata, no se apruebe y se quede con el presupuesto anterior, o que el presupuesto se lleve a debate y no se logre votar y entonces se apruebe de todas maneras. Así que, y otra que se dé una amplia discusión. Lo que quería hacer, como llamar la atención, es que es injusto que a los diputados, teniendo las precariedades que muchos de ellos han dejado evidentes, otras que son pues muy notorias, y los que están haciendo su esfuerzo por hacer un trabajo dedicado de legislación, es injusto someterlos a la presión del tiempo para el análisis de un tema tan técnico como es el presupuesto, para poder entrar en detalle de a quién le van a dar esta contratación, por qué está subiendo aquí, por qué a la Asamblea le diste más funcionamiento, etcétera. O sea, todo que puede ser que tenga justificación, pero hay que preguntarlo. O sea, estamos hablando de más de 20 instituciones que tienen que pasar por las vistas presupuestarias para comprender bien por qué lo que se les está asignando y por qué lo que se les está recortando, a la vez que has dicho que solamente tienes hasta el 31 de octubre, porque inmediatamente, llegado noviembre, vas a convocar a sesiones extraordinarias para un tema tan profundo y delicado como la reforma sustancial de la Caja del Seguro Social. Entonces, yo veo esta parte, la veo preocupante. Yo digo, es verdad, no podemos seguir pateando la pelota respecto al tema del Seguro Social, pero hemos esperado tanto por un tema que gobiernos irresponsables, hace 3 gobiernos sabían que tenían la obligación de sentarse a mirar la Caja del Seguro Social, porque la Ley 51, que había cambiado el sistema de beneficio definido y había cortado con el ingreso de personas al subsistema, iba a traer como consecuencia lo que estamos viviendo. No hicieron absolutamente nada, fueron una partida de irresponsables los 3 gobiernos que siguieron a la reforma. Y la reforma en sí misma fue una estocada mortal al sistema, al subsistema. Entonces, ahora querer forzarnos prácticamente es como a crear 2 bandos nada más, que o nos vamos a las cuentas individuales o estamos fritos. Esa presión, ese apuro no puede ser para definir el destino de lo que el propio presidente ha definido como la columna vertebral del sistema financiero. ¿Puede haber errores entonces en esta premura que hay para este proyecto? Bueno, lo que definitivamente es que en la velocidad puede escaparse lo sustancial por solamente lo meramente formal. O sea, podríamos estar dejando de supervisar y de aprobar lo medular que necesita el presupuesto en su reforma versus el tiempo, porque ya en la mente de los diputados está que están contra el tiempo.
También queríamos abordar, pues desde la llegada del presidente Mulino, obviamente él tenía una relación de amistad con el expresidente Martinelli, había muchas expectativas y cómo iba a ser el actuar, pero hemos visto pues públicamente que ha habido como cierto distanciamiento. ¿Usted cree que eso es real, que se mantenga así? Hemos visto algunas publicaciones tanto del expresidente Martinelli como del presidente Mulino hablando del tema de la amistad. ¿Puede ser esto un mensaje? No lo sé, pero yo aspiraría a que fuera real el distanciamiento, porque ya José Raúl Mulino es el presidente de la República. Sus deberes trascienden o rebasan la amistad personal directa entre él y su amigo Martinelli. O sea, esto ya, sus deberes son deberes mucho más importantes. Y la justicia habló en el caso de Ricardo Martinelli. Es más, ahí se están violando tratados internacionales desde el momento en que ese señor participa en la vida política del país o tiene injerencias o tiene, desde el simple hecho de estar con las comodidades que está, es en sí mismo como una especie de repelencia frente a la efectividad de la justicia. Entonces uno esperaría de José Raúl Mulino que, como él se ha definido como un hombre de ley, se comporte como tal y en consecuencia actúe distanciándose de una persona que tiene ya una acción de la justicia encima. Para finalizar, ¿ha mejorado cómo visualiza el pueblo la percepción de la Asamblea? Bueno, yo no puedo hablar por el pueblo en general, pero yo pensaría que lo que uno oculta metiéndose en las redes y conversando con las personas y cuando uno está medianamente informado es que definitivamente todavía sigue siendo un órgano muy cuestionado, porque lo que se espera que se haga como reforma sustancial, que principalmente pasa por la reforma al reglamento orgánico del régimen interno, se evade y se sigue evadiendo. Entonces ahí yo creo que hay un punto para calificar si hay o no la reforma que se quiera. Hay un grupo pidiendo la reforma y otro grupo que la ignora cada vez que se menciona, como si eso no fuera importante, siendo su herramienta de funcionamiento. Usted fue una de las que marcó el paso con la llegada de independientes a la Asamblea, después llegaron 3 más, después ahora son 20. ¿Cómo ve el funcionamiento y qué recomendación le haría? Porque obviamente todo se puede mejorar. ¿Qué recomendación puntualmente le haría a alguien? Lo primero que hay que observar es que los partidos políticos tienen, las sociedades modernas, pluralistas, necesitan los partidos políticos y su participación. Sin embargo, si ellos no se recomponen y se convierten en verdaderos espacios de debate con ideologías claras, donde haya formación política para que la gente pueda participar del proceso de desarrollo y de evolución de las políticas públicas, cada vez va a haber más gente queriendo participar de manera independiente, y eso tiene un gran riesgo, y es que desde el punto de vista ideológico cada uno tirará por su lado porque no hay elementos de cohesión, por lo menos no conocidos, o habrá que irlos desarrollando. Como usted bien dice, a mí me tocó un periodo de 5 años siendo única, luego estimulando a jóvenes para participar, y de todos los que fueron estimulados y ayudados a participar, lo lograron 5, en el camino se perdieron, entonces se perdió alguno, entonces, pero ahora se logró multiplicar, esto se ha ido multiplicando de 1 a 5, de 5 a 20, entonces realmente el mensaje es directo a la partidocracia. Tienen que buscar propósitos nobles, examinarse a lo interno, recomponerse, reestructurar sus estructuras de dirección, porque están en el camino contrario a lo que una sociedad justa y buena demanda de sus partidos políticos. Así es, los malos no son los partidos políticos, son las acciones de muchos de sus integrantes o adherentes. Muchas gracias por acompañarnos y hacernos tanta docencia en este espacio informativo. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.